con esta charla que se llama Fundamentos y aplicaciones de la cromatografía en las ciencias agropecuarias. Doctor, le cedo la palabra para que nos haga su presentación. Tiene 30, 40 minutos, 45 minutos para exponernos y dejar ahí un espacio para que haya intercambio con las personas interesadas en esta temática, ¿no? Adelante, doctor, le cedo la palabra. Sí, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, permítanme, voy a compartir entonces aquí. A ver si me hacen favor de decirme si ya se ve. Ahí está en formato edición. Y ahí estamos, Ahí ¿no? está, perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes, repito. La presentación que voy a darles hoy está muy relacionado con el tema, con el proyecto de estancia que estoy en este momento aquí en el campus. Pero bueno, para llegar a esos resultados que les voy a mostrar casi al final, mi intención en esta presentación es darles algunos fundamentos de qué se trata la cromatografía. Además de los fundamentos, también darles información acerca de algunos elementos y componentes de la cromatografía o de los sistemas cromatográficos como tal, para poder tener más claro de qué se trata. Después vamos a ver algunas aplicaciones prácticas que se han ocupado en ciencias agropecuarias. Aquí, bueno, nada más en la presentación estoy incluyendo algunas imágenes de unos cromatógrafos también para que los conozcan, que no han tenido la oportunidad de ver directamente en los laboratorios. Este es un cromatógrafo de gases, este es un cromatógrafo de líquidos, HPLC. Este es un cromatograma, es una gráfica representativa de la cromatografía, conocido como cromatograma, y este es un cromatograma utilizado para pruebas cualitativas en suelos. Y bueno, lo puse porque finalmente por el área en que trabajamos, pero vamos a ver más adelante vamos a desglosar mucho de lo que estamos viendo en este momento. Bueno, para empezar, es importante saber de dónde viene el origen de la palabra cromatografía. Eh, en el año 1906, un botánico ruso, fue el primero que hizo algunos experimentos en un laboratorio para desglosar o para dar a conocer este proceso de cromatografía. Él lo llamó cromatografía y básicamente proviene del griego, que significa escritura de color. Aquí mi intención de ponerles qué significa es precisamente porque vamos a ver más adelante que con el desarrollo instrumental durante el paso del tiempo, ya no nada más medimos el color, o sea, esto fue como que al inicio, o sea, se llamó cromatografía porque medía el color, pero realmente ya ahorita con todos los avances instrumentales medimos otra cosa y no necesariamente el color, o sea, vamos a ver, existen muchos tipos de detectores. Algunos simplemente reciben información de lecturas de absorbancias o de cantidad de muestra, o sea, de la cantidad de masa de algunas muestras. Entonces, aquí me parecía importante nada más hacerles ver que se llama cromatografía por el origen, pero realmente no necesariamente vamos a medir el color. Entonces, lo que hizo este botánico ruso fue colocar en su laboratorio una columna de vidrio de laboratorio de manera vertical. Estas columnas de vidrio que quizás posiblemente no conozcan son huecas, pero él lo que hizo fue rellenar con un material sólido poroso el interior de la columna, en este caso fue carbonato de calcio, y a la par hizo unos extractos vegetales de diversas plantas. Los extractos los hizo con etanol. Posteriormente, lo que hizo fue colocar en la parte superior de la columna este extracto y durante el paso siguió, digamos, adicionando etanol y vio que se separaban por diferentes bandas. O sea, el extracto original fue separándose a lo largo de la columna en diferentes bandas. Entonces, aquí digamos que determinó que la clorofila estaba constituida por una mezcla de diferentes sustancias, no es solamente una sola, hay diferentes componentes de la clorofila. Entonces, ese fue el origen. Pero que la cromatografía, si la queremos definir,
podemos decir que es un conjunto de técnicas analíticas que nos van a separar, identificar y cuantificar los diferentes componentes de una muestra, entendiendo que la muestra no es algo, digamos que no es un componente nada más, sino que es una mezcla compleja de varias cosas. Y se basa en la distribución de estos componentes de la mezcla en dos fases. Vamos a conocer que existe una fase móvil, que sería un líquido o un gas que se hace pasar, digamos que hace fluir a través de la fase estacionaria, que bueno, la fase estacionaria viene siendo en este caso la columna con el material poroso en su interior. Entonces, tenemos digamos, tres elementos en la cromatografía, los componentes de la mezcla que queremos separar, una fase móvil y una fase estacionaria. En este diagrama tenemos un conjunto de columnas, que realmente es una columna, y vamos a ver cómo es el desarrollo del proceso cromatográfico. En este caso, la cromatografía se divide en tres etapas. La primera sería la inyección de la muestra, el segundo es la separación de los compuestos a través de la columna, y finalmente la parte de detección por medio de instrumentos conocidos como detectores que van a recibir la señal y posteriormente por medio de paquetes computacionales de software, va a convertir esa señal en picos, y esos picos los va a graficar en lo que se conoce como cromatograma. Entonces, inicialmente la muestra la inyectamos en la parte superior y vamos viendo, recorriéndonos hacia la derecha, cómo durante el paso se sigue adicionando fase móvil, y durante este paso se van separando los componentes de esta mezcla, para que al final podamos recibir los productos de la separación, el componente A y el componente B, y cada uno va a generar un pico cromatográfico. Entonces, esta separación que les comento va a ocurrir mediante la interacción de la muestra como tal, va interaccionando durante el paso de la columna por afinidad, ya sea a la fase móvil o a la fase estacionaria. Es decir, la muestra va a interaccionar dependiendo la afinidad que tenga por la fase estacionaria o la fase móvil. Y bueno, ahorita les voy a presentar algo que va a quedar un poquito más claro. Esto, bueno, la cromatografía como tal, vamos a ver que con el desarrollo de nuevas tecnologías ya no necesariamente tenemos componentes, digamos, que son comunes para todos los tipos de cromatografía, pero los que sí son comunes son la fase móvil. O sea, siempre debemos tener una fase móvil, que en este caso puede ser un líquido, un gas o un fluido supercrítico, que es la que transporta la muestra a través de la columna. Vamos a tener también siempre una fase estacionaria, que es un material sólido o líquido, que es el que soporta finalmente la fase estacionaria. Y un concepto importante también de saber en la cromatografía, que es la retención selectiva. O sea, les decía, la muestra va a interactuar de forma diferente en la fase estacionaria. Y dependiendo la interacción o el tiempo que tarde en salir los componentes de esta muestra por la fase estacionaria, va a generar un tiempo de retención diferente para cada compuesto. Ahora les voy a presentar un rápido video para que esquematicemos la forma en que va a ocurrir esta separación. Aquí les presento un esquema de una columna cromatográfica. En este caso es una columna capilar utilizada en cromatografía de gases, pero finalmente el concepto es lo mismo. O sea, pueden ser por HPLC la columna, una columna tubular. O sea, finalmente es como darles o ejemplificarles la forma en cómo se van reteniendo los compuestos. Aquí vamos a ver el interior de la columna. Vamos a colocar la muestra al inicio de la columna y, bueno, la columna va a ser la fase estacionaria, y la fase móvil es el líquido que está arrastrando la muestra. Como vemos, la muestra empieza siendo un conjunto junto, pues, o sea, viene todo junto, y a través de la columna se va reteniendo selectivamente, dependiendo de la afinidad que tenga los compuestos. Digamos, el color azul va a tener una afinidad diferente al color rojo, y va a tener otra afinidad diferente al color verde. De manera que este paso, a través de la fase estacionaria de la columna y empujado por la fase móvil, va a provocar la separación de los compuestos de la muestra. Al final va a haber un detector que va a generar el gráfico conocido como cromatograma.
Bueno, entonces, hasta aquí es como el fundamento de la cromatografía, pero bueno, la cromatografía no nada más es la columna. Tenemos, es un conjunto, es un sistema eh, empujado, bueno, auxiliado por otros componentes. Aquí vemos de manera general cómo se integra el sistema cromatográfico. Entonces, aquí tenemos la fase móvil, que es el solvente como tal, el fluido que vamos a hacer pasar por la fase estacionaria, que este diagrama es como el diagrama general de HPLC, pero bueno, el fundamento en muchos otros casos es similar. En el caso de HPLC se utiliza una bomba de manera que el solvente o la fase móvil sea empujado a través de la fase estacionaria, que es la columna de HPLC. Pero antes de entrar a la columna, aquí vemos la muestra. La muestra se inyecta durante antes de entrar a la columna, y hay muchas maneras de hacer la inyección, pero bueno, esto es como un esquema general. Vamos a pasar la fase móvil junto con la muestra a través de la columna cromatográfica para llegar al detector. Y en el detector vamos a transformar la señal que recibimos de la separación de las moléculas y la vamos a transformar en señal o en picos cromatográficos para generar los cromatogramas. Aquí hay dos ejemplos de dos tipos de cromatogramas, que los elementos que visualizamos en los cromatogramas es justamente el tiempo de retención. ¿Se acuerdan que les dije que dependiendo la afinidad que tenga cada uno de los compuestos va a ser el momento en que salga de la columna y va a ser el momento que se va a registrar? Esto quiere decir que cada uno de estos picos corresponde a un compuesto diferente dentro de la muestra. Y obviamente los tiempos de retención menores significa que fueron los compuestos que se retuvieron menos y salieron más rápido, obviamente. Y a diferencia de los picos que están al final, que son los que se retuvieron un poco más dentro de la columna y tienen un tiempo de retención mayor. El otro eje de los cromatogramas es la altura o, bueno, la intensidad o la magnitud de la señal que queramos leer. Vamos a ver más adelante también que no es un solo tipo de cromatografía, dependiendo la necesidad lo que necesitemos analizar. Vamos a tener diferentes tipos de detectores, diferentes tipos de fases estacionarias o fases móviles. Entonces, aquí son solamente dos ejemplos. Aquí, entonces, el eje de las Y, en este primer caso, se mide por la absorbancia que tienen los compuestos separados a una longitud de onda de 280 nanómetros. Este seguramente es un cromatograma generado por un detector de UVB, se llama ultravioleta visible. Y en este caso, el eje de las Y es una corriente que posiblemente sea un detector de iodos, pero también el eje de las Y puede también ser por la intensidad o el número de moléculas, como sería el caso de la espectrometría de masas. Bueno, la cromatografía podemos clasificarla de diferentes maneras. Les voy a presentar así como que las más básicas, las más comunes y las que nos pueden dar mayor información, como para tener una noción de qué se trata. En el ámbito más general, la cromatografía se basa según el estado físico que tiene la fase móvil. Entonces, de acuerdo a la fase móvil, el estado físico de la fase móvil, tenemos cromatografía de líquidos, cromatografía de gases y cromatografía de fluidos supercríticos. Eh, les, les digo, hay muchas variaciones respecto a la forma de poder llevar a cabo la cromatografía, pero bueno, en líquidos tenemos en los más importantes la cromatografía en papel, que sería como esta imagen, la cromatografía en capa fina, que sería esto, aquí vemos la fase móvil en la parte interna, en la parte inferior, perdón, la fase estacionaria sería esta plaquita de vidrio con sílica, y bueno, esta es como que se conoce como cromatografía en capa fina. La cromatografía en columna fue como que la que llevó a cabo el botánico ruso en los orígenes de la cromatografía. Y algo un poquito más, ya un poquito, digamos, posterior, fue el desarrollo o las mejoras de instrumentación que tuvieron para la cromatografía. Entonces ya en cromatografía líquida tenemos la conocida como HPLC, que es la cromatografía líquida de alta resolución, o la Ultra HPLC. Que la diferencia de estas pues, es
el tamaño de columnas y las presiones que se manejan. Entonces, en esta imagen es simplemente el esquema de cuál es el fundamento de la cromatografía de fluidos supercríticos. Y bueno, HPLC y gases lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante, entonces no hay imágenes acá. Otra forma de clasificar la cromatografía es de acuerdo a la utilidad que se le va a dar a los productos. Uno, el, el- el primero es cromatografía preparativa, se le conoce así. Esto se utiliza para purificar muestras. Se inyectan la muestra y, digamos, al final de la columna, al final de la fase estacionaria, lo que hace no es detectarlo como tal, no es mandar la señal y crear un cromatograma, sino separar los compuestos y recibirlos en ciertos en recipientes, pues de manera que vamos a separar los componentes de las mezclas. Entonces, por eso se llama preparativa. Estas muestras ya purificadas, pues ya nos van a servir quizás para otros procesos, otros tipos de análisis o quizás otra aplicación. Y entonces también otra forma de entender la utilidad de la cromatografía son por los métodos analíticos, que es básicamente lo que vamos a conocer acá, que son para determinar qué analitos están presentes en la mezcla y determinar y cuantificar la concentración de los componentes. Bueno, otra forma de clasificar la cromatografía se basa en qué tipo de principio físico-químico está implicado para la separación. Hay muchos también, o sea, nuevamente les voy a presentar nada más tres, pero me voy a enfocar en uno que creo que puede quedar un poquito más claro y que para que tengamos noción también de los principios, de los fundamentos de este tipo de cromatografía. Esta es en base a la polaridad de los compuestos. La polaridad es una propiedad química de cualquier sustancia, y digamos, el principio de esta separación de cromatografía mediante polaridad, es que las partículas de la muestra van a ser absorbidas, no absorbidas, sino absorbidas, se adhieren a la superficie de las partículas de la fase estacionaria y son arrastradas por la fase móvil, algo más o menos como lo que vimos en el esquema que acaba de pasar. Pero bueno, ahorita va a quedar quizás un poco más claro a qué se refiere con esto de absorción. A diferencia del magnetismo, quizás en donde sabemos que los polos contrarios se atraen, cuando se trata de separación por polaridad, el principio es diferente. Vamos a tener que las sustancias polares van a atraer más a las sustancias polares, a los compuestos polares. Y en el lado contrario, no polares van a atraer también a las sustancias no polares. Es por eso que se dice que lo semejante atrae lo semejante. Aquí también incluyo, por ejemplo, los términos de hidrofilicidad y hidrofobicidad, porque está muy relacionado este tipo de cromatografía con estos dos términos. La hidrofilicidad, si no conocen o no están familiarizados con estos, es qué tan hidrofílico es, qué tanto le gusta el agua. Entre más hidrofílico, se refiere a compuestos del tipo polar, mientras que hidrofóbicos, o sea, que rechazan o no les gusta el agua, son los compuestos no polares. Y la analogía más común para poder entender esto de polaridad es la mezcla de el intento de la mezcla de un aceite con el agua, en donde el aceite, al ser no polar por las cadenas de, de ácidos grasos que tiene en su estructura, no se puede mezclar con el agua, que es un componente, o es una sustancia, una molécula polar. Entonces, así como para tener una idea de qué se trata, y relacionar quizás un poquito con esto para que vayamos dejando un poquito claro también la idea. Dentro digamos, del fundamento de polaridad, vamos a tener que se aplica, les decía, para todas las sustancias, se puede aplicar tanto para fases móviles, para fases estacionarias y también para las mezclas o los compuestos que queremos separar. Aquí vemos, por ejemplo, en el extremo de moléculas polares, vemos para la fase móvil, el extremo polar sería el agua y el extremo no polar estamos representándolo como el hexano, pasando por alcoholes, acetonitrilos, tetrahidrofurano. Respecto a las fases estacionarias, las moléculas más polares es la sílica y el extremo no polar es un compuesto de 18 carbonos muy utilizado en la cromatografía, sobre todo en HPLC, que es conocido como C18.
Y también por parte de las moléculas que queremos separar, en el extremo polar tenemos sales, ácidos, alcoholes, y nos vamos hasta el extremo no polar, y no tenemos compuestos de cadenas alifáticas y fluorinados, compuestos fluorinados. Entonces, eh, toda esta información, ahorita, bueno, es para que vayamos entendiendo quizás que tenemos dos tipos o dos extremos pues, de compuestos polares y no polares. Entonces, bueno, ahorita nos vamos a enfocar en la polaridad, pero también existen otros métodos de separación que son por carga eléctrica o por tamaño molecular. Pero bueno, ahorita vamos a ampliar un poquito la información de esto de polaridad. Cuando trabajamos con HPLC y cuyo fundamento es la polaridad o la absorción de las moléculas por la fase estacionaria, tenemos una clasificación digamos, dos tipos de cromatografía basados en polaridad. La primera es conocida como fase normal y la otra se llama fase reversa. En la fase normal, que fue básicamente, se llama normal porque pues, se originó con los experimentos del botánico ruso Sweat, y bueno, así se llamó porque fue la primera que se originó. En esta, la fase estacionaria es un componente polar, que es la sílica, y la fase móvil es un componente no polar, que puede ser, bueno, del extremo no polar, hexanos, que ya veíamos, ¿no? Y por su parte, posterior a estos experimentos, se desarrolló la fase reversa, en donde invertimos el orden de estas fases. La fase estacionaria ya va a ser la no polar, que es la parte hidrofóbica, que es el compuesto de C18, y la fase móvil será el componente polar. Entonces, aquí en la fase móvil puede ser agua o una solución acuosa a base de metanol, etanol, puede ser. Y bueno, aquí les voy a presentar también otro video muy rápido para dejar claro cómo es que se lleva a cabo la separación, tanto en fase normal como en fase reversa. Entonces aquí tenemos inicialmente la fase móvil no polar, en fase normal, acuérdense, que va a pasar a través de la columna cromatográfica, que es de comportamiento polar hidrofílico. Entonces aquí está pasando la fase móvil a través de la columna, de la fase estacionaria, y vemos el interior de la columna. Esta cadena que vemos acá son las moléculas de sílica, que es digamos, el soporte interno que tiene la columna, la fase estacionaria. Y las dos figuritas estas se refieren a las muestras, a parte de las muestras. O sea, vamos a ver que los componentes polares de la muestra van a retenerse más, o sea, van a tener mayor afinidad a la fase polar de la columna, porque acuérdense, lo semejante atrae lo semejante. Entonces, los componentes polares van a retenerse más tiempo, a diferencia de los componentes no polares que van a pasar mucho más rápido, de manera que este no polar va a generar su pico cromatográfico y el polar va a tener un tiempo de retención un poquito posterior. Ahora, en la fase inversa, bueno, en la fase reversa, lo que se hace pasar, la fase móvil es polar y la fase estacionaria es no polar. Entonces, nuevamente vamos a ver el interior de la fase estacionaria, y vemos que en este caso el interior de la columna de la fase estacionaria son moléculas de C18, y como esta C18 tiene un comportamiento no polar, entonces los componentes de la muestra que pasen a través de la columna, los componentes no polares, serán retenidos mayor tiempo, a diferencia de los polares que pasarán mucho más rápido. Y nuevamente se van a generar otro tipo de cromatogramas. Entonces, en función de qué tipo de columnas cromatográficas utilicemos, obviamente van a ser diferentes los cromatogramas que se generen. Y bueno, reforzando lo que es la fase reversa, eh, lo que acabamos de ver en este video, pues obviamente son solamente dos compuestos, o sea, era un polar y otro no polar. Pero evidentemente, como veíamos en los cromatogramas, hay muchos picos. Entonces, obviamente, si queremos tener diferentes comportamientos en el cromatograma, lo que tenemos que hacer es regular la concentración de la fase móvil, es decir, digamos, manejar diferentes proporciones, no sé, de agua con etanol
o podemos manejar un 80-20, un 50-50, dependiendo de la concentración que nosotros manejemos del fase móvil, va a ser la retención y selectividad que vamos a tener en la cromatografía. Entonces, bueno, ya si trabajamos con cromatografía y queremos tener picos cromatográficos bien definidos, hay que ensayar diferentes mezclas de fase móvil. Entonces, dependiendo obviamente también si trabajamos con fase reversa o fase normal. Aquí es una tabla en donde presento, estas son tablas que se encuentran en bibliografía, pero nos muestra diferentes solventes utilizados como fase móvil, y les marco con unas flechitas los que son más comunes quizás, pero bueno, muchos de estos se utilizan, pero por ejemplo, nos dan los índices de polaridad para cada solvente. Entonces, vamos desde el extremo no polar hasta el extremo polar. Aquí tenemos el hexano con un índice de polaridad de 0 y el agua con un índice de polaridad de 9.0. Y estas, bueno, son solamente ejemplos de que podemos encontrar diferentes sustancias y adaptarlos a los sistemas cromatográficos. Bueno, ya les comenté entonces de la polaridad, el fundamento de la separación, y les decía también que aparte de la polaridad hay uno de la separación se lleva a cabo por las cargas eléctricas y la diferencia, la interacción entre los solutos contenidos en la muestra y los grupos funcionales de las fases estacionarias. Aquí no voy a ampliar mucho porque básicamente es lo mismo, la retención selectiva al paso de la muestra y las afinidades de estos solutos por por las fases estacionarias y las fases móviles. Y en este tipo de cromatografía es conocido como de intercambio iónico y puede ser catiónico o aniónico dependiendo de la superficie de la fase estacionaria que se ocupa. Entonces, eh, dependiendo de lo que busquemos, es lo que vamos a utilizar. El siguiente modo de separación es por tamaño molecular. Este tipo de cromatografía se conoce como exclusión de tamaño y se basa en el tamaño de las moléculas, de las biomoléculas sobre todo. En este ejemplo, me parece que queda un poquito más claro si visualizamos esto como la columna cromatográfica, que la muestra que tiene moléculas de diferente tamaño, vamos a poner en la parte superior y vemos que las moléculas de mayor tamaño pasan mucho más rápido. Entonces generan un tiempo de retención menor y se forma su pico cromatográfico. A diferencia de los componentes que tienen un tamaño menor, que por lo mismo de este tamaño tienen mayor capacidad digamos, de incrustarse o de meterse dentro de las partículas del material que contiene la fase estacionaria y les va a costar, por ende, más tiempo en salir. Entonces, las partículas más pequeñas van a tener un mayor tiempo de retención y generar un pico después de las moléculas más grandes. Y bueno, aquí ya les voy a mostrar imágenes de cómo son los tipos de columnas, porque nuevamente, dependiendo del tipo de cromatografía que empleemos, lo que querramos analizar es los tipos de columnas que vamos a utilizar. En este es una columna tubular de vidrio, muy utilizada en los laboratorios. Aquí es una columna hueca en la cual se rellena con el material poroso que va a terminar siendo la fase estacionaria. En esta otra imagen, estas son columnas utilizadas en HPLC o en Ultra HPLC. Son tubos de aproximadamente entre 15 y 20 centímetros de acero inoxidable, cuyo interior tiene los materiales utilizados como fase estacionaria. Y en esta imagen son columnas, perdón, utilizados en cromatografía de gases, son columnas capilares, son muy delgadas, de hecho. Bueno, están enrolladas así como si fueran cables, pero en el interior son huecas. Estas son elaboradas con sílica fundida y un recubrimiento de polimida. Y en el interior de los tubos de las columnas son los recubrimientos químicos justamente que dan la separación. También les decía, no existe un solo tipo de detectores, o sea, dependiendo nuevamente lo que querramos analizar o separar, podemos encontrar una infinidad de detectores.
Aquí le vamos a dar un poquito más peso en esta presentación al detector por espectrometría de masas y al detector por espectrofotometría UV-Vis. Y bueno, también un poquito para el de ionización de flama. Cada uno de estos detectores, su fundamento de detección o la forma que detecta la señal y manda la señal al equipo para crear los picos y los cromatogramas, el fundamento es muy diferente, pero bueno, eso quizás en otras ocasiones tendremos la oportunidad de explicar. Algo muy importante en el desarrollo de métodos cromatográficos o en sistemas cromatográficos es conocer que existen materiales de referencia. Nosotros lo que podemos hacer o lo que hacemos en cromatografía es que detectamos señales de picos, o sea, extraemos y analizamos una muestra cromatográficamente y tenemos un pico. Pero realmente ese pico, si no tenemos una referencia, no sabríamos de qué se trata, son solo picos. Entonces, existen empresas especializadas de productos químicos que ya venden estándares de referencia que nosotros compramos y hacemos lo que corresponde para poder leer también esta sustancia, de manera que la correlacionemos con los tiempos de retención de los picos que nosotros estamos obteniendo de las muestras. Es decir, reafirmar que las sustancias que estamos determinando sean los que nos interesan, ¿no? Eh, bueno, estos estándares de referencia son esenciales porque nos sirven para calibrar los instrumentos y además de que confirmamos la presencia o ausencia de los compuestos que buscamos. Lo que hacemos normalmente para la cuantificación de los compuestos que analizamos por cromatografía es que a partir de estos estándares de referencia, de concentraciones obviamente conocidas, yo lo que hago bueno, lo que hacemos son elaborar diluciones y correrlas cromatográficamente. Como vemos aquí en este cromatograma están sobrepuestos varios cromatogramas, o sea, digamos es un solo pico, pero son varios cromatogramas de un compuesto en particular, que aquí me parece que es ácido benzoico, perdón. Este, pero cada una de estas líneas representa una concentración diferente de ácido benzoico. Lo que se hace entonces es diluir a diferentes concentraciones y crear este conjunto de cromatogramas. Posteriormente, y conociendo la concentración del compuesto que yo metí, vamos a integrar el área bajo la curva, es decir, vamos a conocer el área que está de este pico y vamos a correlacionar el área bajo la curva de cada uno de los picos con la concentración correspondiente, de manera que vamos a generar una ecuación de la recta para poder después calcular las concentraciones cuando ya metamos alguna muestra. Además de la creación de esta ecuación de la recta, es importante validar los métodos, porque a veces bueno, de hecho no es suficiente con crear una ecuación de recta, hacer una correlación de concentraciones. Debemos estar seguros de que lo que estamos reportando en el análisis cromatográfico tiene validez, y esta validez lo dan diferentes, bueno, la establecen digamos que se alinean a lo que muchas guías internacionales eh, indican. Una de las más importantes es la ICH. En esta guía, además de estos parámetros que estamos viendo acá, incluye muchos otros, o sea, otros más. Pero bueno, aquí les voy a tratar de explicar un poco, nada más los que me parecen un poquito más relevantes para entender de qué se trata esta validación de métodos. El primero es la especificidad y selectividad, que se refiere básicamente a que la presencia de un pico cromatográfico estemos seguros de que se trata del compuesto que yo quiero analizar y que a la vez, que cuando yo corra una muestra, la presencia de este pico en ese tiempo de retención en particular no se sobreponga, no tenga otra interferencia con otro pico de la misma muestra que pueda afectarme en la cuantificación. O sea, que ese pico, digamos, que tenga el suficiente aislamiento para poderlo cuantificar y estar seguro que se trata de ese compuesto. La linealidad ya les explicaba un poquito de qué se trata, es elaborar diferentes concentraciones y a partir de las concentraciones relacionarlas con sus áreas bajo la curva. La precisión se refiere, o bueno, lo que se mide es una diferencia
una desviación estándar relativa. Aquí, digamos, de manera práctica, lo que se hace es inyectar al sistema cromatográfico n número de muestras o n número de concentraciones de las soluciones de calibración, y a manera de que debemos tener la mayor repetitividad del área bajo la curva en una misma muestra. Es decir, que no haya tanta diferencia de lecturas en una misma muestra. Otro parámetro de la validación es la exactitud, y esto se refiere a que yo en una muestra de concentración conocida voy a fortificar esta muestra con algo de estándar a una concentración conocida también, de manera que yo sé cuánto le agregué a la muestra, o sea, yo agregué el 100% de la muestra y necesito corroborar después de que haga la integración del área bajo la curva, corroborar que el 100% de lo que yo le agregué también lo esté detectando. Y otros dos parámetros importantes en la validación se refiere a los límites de detección y cuantificación, que son los límites instrumentales eh, las cantidades mínimas que puedo detectar instrumentalmente y o cuantificar con validez estadística. Entonces, un esquema, una figura que me gusta presentar para dejar claro al menos lo de precisión, precisión y exactitud es esto. Vemos primero qué es exacto y preciso. Todos están pegándole a la punta de la flecha, casi prácticamente todos le están pegando al punto rojo, o sea, todos son exactos y precisos. En este, por ejemplo, todos son inexactos y todos son imprecisos, o sea, las puntas de las flechas están cayendo por donde quieran en la diana, ¿no? En este caso, este es preciso pero inexacto, o sea, todas las puntas de flecha están cayendo muy cercanos, o sea, no hay mucha imprecisión, pero sí es inexacto porque estamos muy lejos del punto rojo. Y en este caso es exacto, pero impreciso, o sea, se dan cuenta, las puntas de las flechas también están distribuidos en muchos lados, pero pues se le acercan mucho al amarillo y al rojo. Ahora, bueno, les voy a presentar algunos ejemplos de cómo llevar a cabo los procedimientos cromatográficos, que van desde la extracción de las muestras, el análisis cromatográfico y la presentación de resultados y validación de los métodos. Este primer ejemplo fue un trabajo que se hizo algún tiempo. Está basado en el uso de HPLC y el detector fue un UV, en ultravioleta. Entonces, de entrada, hay que preparar la muestra, porque la muestra, como pues obviamente no podemos meterlo directamente al equipo, o sea, tenemos que hacer una extracción de lo que queremos cuantificar, en este caso, clenbuterol. Entonces, tomamos la muestra, extraemos con algunos solventes, acetonitrilo y isopropanol, se muele la muestra, posteriormente se agregan algunos compuestos químicos, se mezcla y se centrifuga. Después, este producto se va a transferir a un matraz para rotoevaporar y secamos. Posteriormente que la muestra está seca, vamos a redisolver el contenido de este matraz en 1 mililitro de fase móvil y filtramos a punto 45. Esto es muy importante de filtrar porque, bueno, para todas las muestras que se meten a los cromatógrafos es muy importante filtrarlos porque al ser, son columnas muy finas, no podemos meterle algo que las ensucie y que provoque que se tampone. Entonces, estos son los parámetros del análisis por cromatografía, les decía, era por HPLC. El volumen de inyección fueron 50 microlitros. Se utilizó una columna C18 de 25 centímetros por 4,6 de diámetro interno y 5 milímetros de espesor de fase estacionaria. Y se mantuvo 25 grados. Se utilizó una fase móvil de 50 milimoles de fosfato de sodio, a pH 3 y acetonitrilo. Aquí la proporción de fase móvil fue 85% de fosfato de sodio con 15% de acetonitrilo. Se utilizó un flujo isocrático, esto quiere decir que se mantuvo el flujo constante durante todo el análisis cromatográfico. Y el detector fue ultravioleta visible a 214 nanómetros. Estos son parte de los resultados que se obtuvieron, o sea, básicamente solo para esquematizar los resultados. Eh, Detectamos el pico de clenbuterol y obtuvimos el tiempo de retención
tanto de los estándares como de las muestras. Aquí vemos tres, digamos, tres corridas de cromatografía o tres, sí, tres muestras diferentes. En la de abajo, que es el clenbuterol, que es el estándar de referencia, o sea, el clenbuterol solo, como lo compramos de la marca comercial. El segundo, el que está en medio, es una muestra de hígado de bovino con, así como sale, sin clenbuterol prácticamente, o sea, sí se alcanza a ver un pequeño pico que quizás manipulándolo ya con el programa se alcanzan a integrar un poquito más. Y el tercero es la misma muestra de esta muestra de hígado de bovino, pero a la cual se le fortificó, antes de hacer el procesamiento de extracción, se le fortificó con cierta cantidad de clenbuterol a manera de detectar y poder corroborar la presencia del pico. O sea, sabemos que en esta área, en este tiempo de retención, nocivo parece el clenbuterol. Entonces, lo que se hizo fue elaborar la curva de calibración para poder cuantificar las áreas. Estos son los parámetros que se obtuvieron para la validación del método cromatográfico. Ya les explicaba, se tuvo un tiempo de retención de 24,8 minutos. Esta fue la curva, la ecuación de la recta para este proceso. Tuvimos una buena precisión de 4,74. Entre más bajo sea, quiere decir que hay menos variación entre los datos. La exactitud, en este caso, entre más cercano al 100%, quiere decir que recuperamos el 100%. A veces no alcanzamos a recuperar completamente todo por el proceso de extracción propio, o a veces existen algunas, digamos, interacciones que hacen que supuestamente recuperemos más de lo que se tiene. Pero bueno, son como interacciones que también se consideran. Los límites de detección y cuantificación, como vamos a ver un poquito adelante, estuvieron bastante bien, su punto 2 y punto 42, donde hablamos por gramo de muestra, que están por debajo de los límites establecidos. Y bueno, la conclusión práctica de este trabajo fue que de las muestras analizadas, se analizaron muestras, bueno, se fueron a muestrar hígados de bovino que se comercializan en centrales en mercados de la Ciudad de México, y el 62% de esto presentó concentraciones superiores a lo que se establece por la FAO. Otro ejemplo de aplicación práctica esto lo hemos trabajado aquí en el laboratorio del Colpos, es la obtención de perfiles de ácidos grasos en matrices tanto vegetales como animales. Hemos trabajado con leche, con aceites de semillas, con hojas, o sea, para detectar los perfiles de ácidos grasos en diferentes matrices. Aquí nuevamente lo que se hace es conseguir un estándar, una marca comercial. En este caso en particular, este estándar contiene no solamente un analito, sino que es una mezcla de 37 ácidos grasos. Entonces, cuando corremos cromatográficamente esta muestra, el cromatograma nos va a sacar 37 picos diferentes. Entonces hacemos las diluciones correspondientes y por su parte necesitamos hacer la extracción de la grasa o el aceite de la muestra que vamos a procesar. La extracción pues, puede llevarse a cabo por Soxhlet, por Goldfish, por calentamiento o la utilización de algunos compuestos. Eh, es muy importante, como en este caso trabajamos con cromatografía de gases, para cromatografía de gases, y no, se me había pasado a comentarles, a diferencia de HPLC, en gases se evalúan o se necesitamos trabajar con compuestos que sean volátiles y de bajo peso molecular. Entonces, si yo quisiera trabajar directamente con cromatografía de gases y las grasas directamente, simplemente no tendría una lectura adecuada, o sea, no podría leer nada, incluso ensuciaría la columna, pues. Eh, entonces, para poder trabajar con este tipo de compuestos de mayor peso molecular o que no son volátiles, lo que se hace en un proceso, normalmente en cromatografía, es un proceso químico que genéricamente se conoce como derivatización, pero de manera particular en este caso de las grasas se llama metilesterificación. Y bueno, es un proceso químico que en la muestra se somete a este proceso, de manera que se va a convertir los ácidos grasos en metiles de esos ácidos grasos. Ya es la misma base del compuesto, pero transformado. Entonces se utiliza para la esterificación el trifluoro, tri, ¿es? Eh, trifluoroboro, no me acuerdo ahorita, PF3, es un compuesto muy común para la esterificación, o hidróxido de potasio en metanol también.
Estas son las condiciones del análisis cromatográfico. En este caso se utilizó el cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas como detector. Se utilizó una columna conocida como HP88, que su característica es de alta polaridad, de 100 metros, 25 de diámetro interno y 0.2 de grosor de fase estacionaria. La fase móvil se utilizó un helio de ultra alta pureza, esto es muy importante también para cuando trabajamos con un espectrómetro de masas, a un flujo de 1 mililitro por minuto. El modo de inyección es algo también que se conoce como split. Bueno, es un poquito más complicado, pero bueno, tenemos dos modos, split o splitless. En este caso vamos a trabajar con un modo split. Y estos son los parámetros. En la inyección se inyecta 1 microlitro a 250 grados centígrados y estos son las condiciones de la rampa de temperaturas utilizados durante todo el tiempo de separación. El detector fue un espectrómetro de masas en modo scan en el intervalo de masa-carga de 50 a 500. La temperatura de la fuente y el cuadrupolo, bueno, estos son parámetros internos del espectrómetro, que digo, en otro momento quizás haya oportunidad de darles más información, pero bueno, son a 230 y 150 grados centígrados. Y esta imagen que vemos acá es el equipo que tenemos aquí en el laboratorio. Y tenemos esta parte es el cromatógrafo de gases como tal. Aquí por dentro está la columna cromatográfica. Esta esta parte es la parte del autoinyector de muestras. Por aquí ponemos los viales y un robotito acá pone la muestra aquí y hace la inyección que, bueno, después posterior a la inyección pasa por la columna y después de la columna pasa los componentes separados a detector de masas, que sería esta parte. Y bueno, este es otro módulo, también otra forma de inyectar las muestras que se conoce como Headspace. Bueno, digamos, lo que se genera por el análisis de perfil de ácidos grasos, son cromatogramas nuevamente. Y bueno, se me había pasado que además del uso de los estándares de referencia, existen también algunas bibliotecas, son programas computacionales, son bibliotecas que contienen la información, eh, la información espectral de muchas moléculas que podemos encontrar. O sea, y esto es muy útil también para poder contrastar o corroborar la presencia de las moléculas que estamos analizando. Entonces, aquí contamos con una biblioteca que la conocemos como NIST, y bueno, también nos ayudó para la identificación de los picos cromatográficos de los ácidos grasos que se detectan. Les decía que el estándar que conseguimos es una mezcla de 37 ácidos grasos y en este cromatograma vemos justamente la presencia de los 37 picos separados del estándar. Entonces, obviamente los que tienen menor tiempo de retención, en este caso es en función a la longitud de la cadena de los ácidos grasos. Aquí el primero que nos saca es el butírico y así nos vamos. Aquí por acá están los esteáricos, el oleico, el linoleico, araquidónico para acá, todo esto. Entonces nos va a separar los 37 ácidos grasos. Posteriormente también vamos a trabajar con las muestras que ya extrajimos. Este es un cromatograma de las muestras. Vemos si obviamente hay diferencias, ¿no? Aquí vamos a encontrar los picos los picos de los ácidos grasos que nada más tienen las muestras. No vamos a encontrar todos quizás, o incluso podemos encontrar algunos otros que no están aquí. Pero bueno, lo que hacemos es que vamos a comparar, dependiendo del tiempo de retención de los estándares, vamos a compararlos con los de las muestras y de esa manera vamos a confirmar de qué ácido graso se refiere. Posteriormente, para la cuantificación, este tipo de análisis de perfiles de ácidos grasos tiene la particularidad de que no se hace en función, digamos, de, este, de cuantificar los ácidos grasos por unidad de muestra, sino que se hace una normalización. Quiere decir que yo ya hice la integración de todos estos picos cromatográficos de la muestra, de todos los picos, y eso significa que yo sé que tengo un 100% de picos, o sea, un 100% de áreas que corresponden a todos los picos. Pero si me interesa, por ejemplo, no sé, que sería, digamos, el ácido esteárico, y yo sé que este pico de ácido esteárico tiene un área de tanto, entonces lo que hago es una regla de tres prácticamente y digo, si el 100% de todos los picos corresponden a la totalidad,
cuánto me corresponde el área de nada más de este pico. De manera que se generan, digamos, la manera de expresar la, la presencia de los perfiles de ácido graso es en función de los gramos gramos de ese ácido graso en 100 gramos de muestra, o sea, de la totalidad de la grasa extraída. Y esos son los cuadros como se generan, eh, se van incluyendo en la lista cada uno de los ácidos grasos que se encontraron y su porcentaje relativo del área que le corresponde. Pero además de los ácidos grasos de manera individual, también se pueden agrupar dependiendo de las características de los ácidos grasos. Pueden ser la totalidad de los saturados, la totalidad de los no insaturados y así, ¿no? O la totalidad de los omegas. Bueno, el trabajo que estamos llevando a cabo ahorita es un poquito más extenso, pero nada más quiero presentar la parte básica del análisis cromatográfico. En este caso estamos cuantificando fitohormonas endógenas de cultivos de hoja de lima persa. Bueno, ya comentamos al principio de qué se trata el proyecto, que básicamente estamos relacionados con, enfermedades de HLB de cítricos, pero bueno, la parte cromatográfica lo que estamos haciendo es detectar el contenido de fitohormonas endógenas. En este caso, estamos detectando 4 fitohormonas: el ácido benzoico, el ácido transinámico, el ácido salicílico y el jasmónico. Nuevamente, para hacer la cuantificación, compramos los estándares puros, hicimos las diluciones en metanol y hicimos lo que correspondía para elaborar las curvas tipo. Ya con las muestras seguimos información de diversos autores para hacer la extracción de las fitohormonas, y este es una serie de pasos, pues un esquema de manera general cómo se hace la extracción hasta el análisis y procesamiento de datos. Partimos de tejido foliar, trituramos con nitrógeno, adicionamos un estándar interno que, bueno, es parte también importante de la cromatografía, que después podríamos ver. Se hace la extracción con una solución de extracción a base de metanol. Después se evapora este producto de la extracción. Aquí nuevamente hacemos el proceso de esta reacción química conocida como derivatización para poder después meterlo al análisis por cromatografía de gases. Y bueno, posteriormente hacemos el procesamiento de datos. Aquí la derivatización o el proceso químico que necesitamos hacer es a base de un compuesto llamado metilcloroformato. Estas son las condiciones cromatográficas, nuevamente por gases masas. Utilizamos en este caso una columna 5ms que tiene la característica no polar. Nuevamente la fase móvil es helio ultrapuro a 1 mililitro por minuto. En este caso la inyección es splitless. Y estas son las condiciones de rampa de temperatura para la separación cromatográfica. Y bueno, Tiempo, pues, doctor. sí, bueno, ahí voy. Bueno, estos son algunos de los resultados que se encuentran. Detectamos la presencia de los picos de las fitohormonas separadas y sus espectros de masas correspondientes. Nuevamente se elabora las curvas para poder tener las curvas de calibración. Y en las muestras, nuevamente se trabaja con los cromatogramas de las muestras, tanto en modo SIM como modo SCAN, para poder hacer la cuantificación. Estos son parámetros importantes también en la cuantificación de fitohormonas. Aquí tenemos, les decía, ya no tenemos los compuestos como tal de manera original, sino ya son compuestos transformados, son metiles de estos mismos ácidos, Y aquí tenemos, por ejemplo, los tiempos de retención para cada uno de los picos. Y estos son los parámetros de validación. Ecuaciones de la recta, cocientes de determinación, precisión, exactitud, límites de detección y cuantificación para cada uno de los compuestos. Y bueno, ya finalmente me voy a ir un poquito rápido para que veamos algunas aplicaciones específicas de la cromatografía, tanto en el ámbito, en sectores agropecuarios, farmacéuticos, en la industria de alimentos o en medioambientales. Y básicamente en el sector agropecuario se puede identificar y cuantificar metabolitos secundarios, compuestos bioactivos, para determinar pureza y composición de compuestos agrícolas. Veíamos, por ejemplo, el ácido grasos, detectar, cuantificar residuos de pesticidas y contaminantes, la presencia de micotoxinas. Evaluamos perfiles hormonales, como lo que estamos haciendo con HLB, y en general desarrollar procesos que nos permitan el análisis metabolómico, esto sin duda con la ayuda de la espectrometría de masas. Para el sector agropecuario también
Podemos analizar suelos, soluciones nutritivas, determinar macronutrientes, esto por cromatografía de intercambio iónico. En ecología química también tenemos ejemplos para la cuantificación de feromonas y aleloquímicos. En producción animal, vamos desde el monitoreo de la alimentación, como de la alimentación, pues, o sea, de qué se les está dando a los animales, para diagnosticar enfermedades mediante la detección de biomarcadores, residuos de antibióticos, análisis de hormonas y metabolitos y estudios de digestibilidad y metabolismo. Muy importante también la cromatografía para la industria farmacéutica, la identificación de matrices este, de origen humano, de agentes dopantes, como análisis de ingredientes activos, en la determinación de metabolitos, en la purificación y concentración de fármacos. Esto es en la parte de cromatografía preparativa, el análisis de compuestos volátiles, el aislamiento y purificación de macromoléculas. En la industria alimentaria también es muy importante, bueno, ya vimos algunos, contaminantes, separación y purificación de macromoléculas, análisis de aromas, ácidos grasos y, bueno, el análisis medioambiental también podemos correlacionar algunas cosas con contaminantes del agua, suelo y aire, eh, y la presencia y la interacción como en el caso de los cromatogramas de Feiger, con la presencia e interacción de microorganismos, minerales y materia orgánica en suelos. Bueno, también en el sector de biocombustibles, desde la caracterización de las materias primas, el monitoreo de la producción, así como análisis de productos finales y subproductos. Y bueno, finalmente vimos que la cromatografía es una herramienta analítica fundamental en la investigación científica. Esto porque nos permite garantizar la inocuidad alimentaria y de manera que podemos cumplir también con normas internacionales. Eh, bueno, ayuda a garantizar que los productos sean seguros y nutritivos, y además que también por el análisis de las muestras vamos a tener información que es precisa y detallada, que va a ser finalmente para mejorar la productividad, sostenibilidad y seguridad del sector agropecuario. Y bueno, con esto termino la presentación y quedo a su disposición para ver si hay algún comentario. Muchas gracias, doctor, por la excelente presentación. Seguramente debe haber preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta de forma directa, levante la mano para hacerla directamente, o checamos aquí el chat para ver cuántas preguntas hay. Bueno, empezamos aquí, dice Celeste Azucena. Buenas tardes, doctor. Para determinar el perfil de ácidos grasos, ¿hay alguna ventaja al hacerlo con cromatografía de gases sobre los otros métodos que mencionó? Ujú. Sí, normalmente el perfil de ácidos grasos se reporta con detectores bueno, no con gases. Este, Se me fue ahorita. Eh, pero bueno, lo que tenemos nosotros es el espectrómetro de masas. Digamos, la ventaja del espectrómetro de masas es que nos va a dar información también un poquito más precisa acerca de la estructura química de los compuestos. Este, sí, ya, por detector de ignición de llama, cuando se hacen los perfiles de ácido graso. Normalmente los artículos los reportan con detectores de ionización de llama, y utilizan muchas veces HPLC. Es un poquito más, digamos, más recurrido, pero yo siento que nos da mayor información el espectrómetro de masas, siempre y cuando trabajemos adecuadamente, porque al ser más sensible el espectrómetro, los picos pueden llegar a estar muy cargados, o sea, muy anchos, de manera que tampoco es confiable a veces poder cuantificar estos picos si no están bien definidos. Digamos, la ventaja en este caso de ignición de llama es que los picos pueden que tengan un poquito mejor definición, pero tenemos menor alcance, siento yo. O sea, si queremos hacer un estudio un poquito más profundo, creo que o al menos los trabajos que yo he visto lo hacen con espectrometría de masas.
Y bueno, si la pregunta es si cromatografía de gases o HPLC, este, digamos que lo más común anteriormente era HPLC. Lo que he visto que se ha desarrollado un poco más en los últimos años ha sido gases. O sea, Gracias. dependiendo la fuente. Ok, Ángel Isidoro dice, excelente presentación, doctor, muy completa. ¿Usted considera que la evaluación de la contaminación residual de agroquímicos es más efectiva analizarla mediante alguna técnica cromatográfica en comparación con otras técnicas analíticas? Pues como todo, o sea, hay que ver la disposición de lo que se tiene. Eh, cuando nosotros queremos montar una técnica para determinar cualquier cosa, o sea, en este caso, si me dicen que residuos de agroquímicos, o sea, vamos a tener muchas opciones de cómo poder hacer las determinaciones. O sea, digamos que aquí nos enfocamos en cromatografía, pero seguramente hay muchos métodos por espectrofotometría o algunos quizás métodos volumétricos, qué sé yo. O sea, dependemos también mucho de la disposición de los equipos, de reactivos, de presupuestos. Yo sí cuento con los equipos, o sea, quizás aquí le damos más peso a la cromatografía porque al ser un análisis instrumental no dependemos tanto de los errores humanos, quizás. O sea, si hacemos bien las extracciones y hacemos bien los procedimientos, siento que es mucho más confiable trabajar con instrumentación este, que hacer un proceso un poquito más manual. Entonces, bueno, que si es más efectivo, yo creo que sí es un poco más efectivo la cromatografía que otras técnicas, pero, o sea, también nuevamente, depende de lo que se quiera analizar y, pues, o sea, creo que no es tanto la técnica, pero, o sea, sino más bien, hacerlo bien en todos los casos. Claro, gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta al doctor Freddy? Levante la mano, por favor, y le damos la palabra. Bueno, mientras se animan, a mí me llamó mucho la atención la amplitud de análisis que se pueden hacer tanto en el sector agrícola, el sector agropecuario, en farmacéutico, ambiental, alimentario y medioambiental. Entonces, pero luego a veces se piensa que son técnicas muy caras y un poco complejo, bueno, sí es complejo la preparación de la muestra sobre todo. Eh, Esto no hay una tendencia a reducir los costos para que sea un poco más accesible los análisis. Sí, bueno, de hecho, ya existen equipos portátiles como tal, cuyo fundamento es la cromatografía. O sea, digamos, aquí vimos lo que es la instrumentación dentro del laboratorio, quizás que es un poco más elaborado, pero también este tipo de equipos portátiles se basan en la cromatografía, pero bueno, o sea, son pruebas mucho más rápidas. Pues yo creo que facilitarían todo este tipo de análisis. Eh, y bueno, o sea, pero también obviamente hay que hacer algún tipo de validación con estos métodos. Entonces, sí existen opciones quizás para hacer un poco más accesible la determinación por cromatografía, este, pero bueno, o sea, depende nuevamente del tipo de muestra que se requiera analizar. Claro, ok. Veo que levantó la mano la doctora Soto. Adelante, doctora. Sí, gracias. Buenas tardes. Doctor Freddy, ¿ha trabajado ha tenido experiencia en extracción de papaína y en caso de que sea positivo, ¿este método resulta adecuado o hay otro método para extracción de esta sustancia? Sí, aquí cuando queremos analizar cualquier compuesto o lo que nos interese en una investigación,
pues obviamente es comenzar a investigar o bueno, buscar información relativa a los análisis. Yo igual hace tiempo estuve en un proyecto, era de licenciatura, no fue tan profundo en ese momento para la determinación y cuantificación de papaína, y no me acuerdo en este momento qué tanta información había para hacerlo por cromatografía. O sea, bueno, obviamente en su momento mi interés era para ver si lo podíamos hacer con cromatografía de gases, ocupar el equipo de aquí. Pero bueno, lo que sí estoy seguro es que eran métodos espectrofotométricos, o sea, es el espectrofotómetro BEVIS que también tenemos aquí. Entonces, sí, o sea, de entrada no recuerdo qué tanto haya de información para hacerlo por gases masas, pero Ujú. casi estoy seguro que sí. O sea, el apunto aquí es nuevamente, como las muestras no pueden procesarse directamente en gases, hay que ver qué transformación química se requiere hacer para poderlo cuantificar. Ujú. Pero sí, espectrofotométricamente sí se puede. Ok. Gracias. ¿Alguien más? No veo todas las manos, pero si ves a alguien más ahí, Freddy. A ver, pues creo que, bueno, no veo. Ah, bueno, ahí está una. Buenas tardes. ¿Qué desafíos se presenta al aplicar la cromatografía a muestras agropecuarias complejas y cómo se abordan? Dice Montserrat Martínez. Eh, Desafíos, bueno, desafíos desde lo técnico, porque creo que también mm, es necesario tener un poquito de bases de preparación, o sea, de manejo de equipos de laboratorios quizás, o de manejo de muestras, eh, que a veces es un poco complicado si no tenemos la base y el manejo de material de laboratorio o de reactivos químicos. Este, entonces, cualquier falla durante este procesamiento de extracción o manipulación de las muestras seguramente nos van a dar valores erróneos. Eh, y bueno, la cuestión también, quizás viéndolo como desafío, nuevamente a la disposición de las cosas, porque no son análisis tan sencillos en el sentido que a veces hay que conseguir los estándares o los reactivos químicos. Entonces, no sé si con esto respondo lo que se refiere a desafíos, o de qué Ujú, otra manera. claro, yo creo que sí, doctor. Eh, Me surge una inquietud, doctor. ¿Se puede ofrecer servicio con los equipos que cuenta, que dijo es gases y masas, Ujú. para otras instituciones, empresas o productores, inclusive interesados en hacer algunas determinaciones? ¿Y eso puede ser rentable? Como laboratorio de servicios, no estoy tan seguro que lo podamos hacer aquí, porque necesitaríamos al menos una persona que se encargue de hacer las extracciones, de correr las muestras en el equipo y obviamente interpretar los resultados. Y esto porque, bueno, como vemos, dependiendo de lo que querramos analizar, hay que llevar a cabo antes una serie de procedimientos para validar justamente el método. No es nada más recibir la muestra y correrla y pues entregar un resultado sin tener la seguridad de que van bien. Por ejemplo, existen muchas instituciones académicas, no sé, la UNAM, por decir la UAM, no sé, en donde existen, aparte de eso, o sea, son laboratorios de investigación y de enseñanza, pero también son laboratorios de servicio. Y ellos ya ofertan un catálogo de servicios y dentro de eso obviamente está la cromatografía. Digamos, el comentario acerca digamos, en la cuestión económica, es que realmente son procedimientos, son análisis bastante caros. O sea, dependiendo del convenio que se pueda tener, si es otra institución de investigación o son servicios particulares a empresas, por ejemplo, se cobra diferente. Pero sí, una sola corrida cromatográfica, pues un solo cromatograma a veces
viene saliendo alrededor de 2,000 pesos, 3,000 pesos. Entonces, por una muestra, pues a veces sí, o sea, son procedimientos caros, pero para montarlo sí se tendría que ya establecer como un laboratorio de servicio. Ok. Doctor, pues muchísimas gracias por su excelente presentación y compartir esas experiencias que tiene en el manejo de estos equipos y de estas técnicas. Sin duda, el análisis de cuestiones muy pequeñitas, como en este caso se hace por cromatografía y otras técnicas, pues es complejo, es dominar toda la técnica analítica, y por eso también no hay muchos laboratorios ni muchos equipos. Pues realmente es una gran ventaja contar con su capacidad y conocimientos manejando este equipo, ¿no? La doctora Rosacela agradece el compartir sus conocimientos. Gracias por compartir sus conocimientos y comentarios sobre el tema, doctor, dice Mánger Ortiz. Entonces, yo creo que todos estamos muy, muy agradecidos con esta excelente presentación que nos hizo, doctor. Le Muchas haremos gracias. llegar su constancia ahora en la conferencia que acaba de presentar en el seminario de campus, y es una constancia que firma el doctor Salvador Partidas Heras como director del campus. Entonces, y como dijo por ahí, hay mucha tela de dónde cortar, entonces eventualmente lo volveremos a invitar en alguna otra oportunidad para que nos compartan más información relativa a estas técnicas, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias a todos los asistentes por el tiempo también que nos están dedicando. Ya nos pasamos un poquito de las 2, pero creo que el tema vale la pena, ¿no? Conocer estas cuestiones siempre es muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Buenas Gracias. tardes y nos mantenemos en contacto. Dentro de 15 días tenemos otro seminario sobre producción orgánica de limón persa. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias, doctor. Buena tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego.